Muy buenos días y un feliz sábado. Estamos en el primer sábado del mes de noviembre y gracias a Dios que nos permite una vez más reunirnos en este día donde ya comenzamos a ver las primeras evidencias del otoño, temperaturas más frescas y los árboles comienzan a cambiar su color. Pero todavía gozamos de muy buenas temperaturas y de días muy bonitos. Gracias a Dios que en esta mañana queremos estudiar su palabra una vez más. Y no tan solo va a ser un tema, es una meditación de lo que hoy día está tomando lugar en el mundo. Pero vamos a enfatizarnos en esta mañana en lo que está tomando lugar en la política de los Estados Unidos. No olvide, Estados Unidos es hoy día el lugar donde la profecía se está cumpliendo. Es la nación la cual marca el parámetro a seguir en la profecía. Y lo que toma lugar en este país impacta al mundo entero, sea en forma positiva o en forma negativa. Y lo que está tomando lugar tenemos que entenderlo a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la historia, la cual nos muestra una vez más la certeza de la palabra profética que el Señor nos ha dado. Así que vamos a estudiar, hay muchas cosas que queremos mencionar, hay mucho material, si usted desea sacar un lápiz y un papel para tomar notas, porque hay mucha información que en esta mañana vamos a tener en el estudio y también en la reflexión de la palabra de Dios. Lo primero que vamos a hacer es invitar la presencia de Dios en nuestro medio. Vamos a doblar nuestras rodillas, si les es posible hacerlo, y si no, incline su cabeza para tener una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por Jesús, el regalo de los regalos, el don de los dones. A través de Él hay salvación. Todavía hay un intercesor, nuestro sumo sacerdote, que levanta sus manos en señal de intercesión a nuestro favor en el lugar santísimo. Y el Padre con amor acepta, Señor, su obra extraordinaria. Gracias por el ministerio y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos ayuda a entender la palabra, aplicarla a nuestras vidas. Nos da el poder para obedecerla y nos da el deseo de querer obedecerla también. Y nos capacite para compartir la palabra con poder divino, ya que no hay poder humano. Toma control de las cámaras, del audio, de mi esposa que está dirigiendo esa parte y de este servidor al exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios claramente nos dice en el libro de Apocalipsis, y vamos a leerlo, ya que tenemos el tiempo para estudiar en esta mañana, capítulo 13, versículo 11. Y es un pasaje muy conocido, pero vamos a tomarlo como el pasaje introductorio en esta mañana. Dice lo siguiente, aquí está hablando y escribiendo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Después vi otra bestia, así que hay dos bestias en Apocalipsis. La primera bestia surge del mar y representa el sistema papal. La segunda bestia, y no olvide, bestia significan poder civil, ahora subía de la tierra. Así que después vi otra bestia, otro poder civil, otra nación que subía de la tierra. Es la única bestia en profecía que surge de la tierra, que significa lugar poco poblado. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Así que ese pasaje lo conocemos muy bien. Dos cuernos significa que fuerza, poder civil y poder religioso. Dos cuernos, no un cuerno. No había unión de iglesia y Estado como ha habido en la historia durante toda la historia humana. Usted ve todas las civilizaciones paganas antiguas, la Edad Media, a través del papado, unida otra vez con el poder civil, pero llegaría el momento donde habría una nación, habría un poder civil, donde ambos poderes serían fuertes, poderosos, pero no estarían unidos, estarían separados. Y cuando el apóstol contempla esta bestia, dice que era semejante a un cordero. Cordero significa Jesús. Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Era un símbolo de la persona y el ministerio de Jesús. Así que habría una nación en la historia que tendría ambos poderes separados, pero serían poderes basados en principios cristianos, imitando la vida y el ministerio de Jesús. Pero dice el mismo versículo, pero hablaba como un dragón. Así que llegaría un momento donde habría un cambio enorme de cordero a dragón. Y el dragón en Apocalipsis 12:9 es Satanás, es el diablo. Así que, ¿qué pasaría para que una nación cordero llegase a ser una nación satánica, bajo el control completo y absoluto del enemigo de las almas? ¿Cómo tomaría lugar esto? Bueno, el resto del capítulo nos habla de cómo esa transformación o metamorfosis tomaría lugar en la historia de esa nación que representan los Estados Unidos de Norteamérica. Leyéndoles en el libro Conflicto de los Siglos, página 494, hay una declaración sencilla, pero nos ayuda a entender lo que realmente significan estos dos cuernos. Dice lo siguiente: el republicanismo, poder civil, y el protestantismo, poder religioso, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Eso lo tomamos de Apocalipsis 13:11. Así que el espíritu de profecía simplemente lo que hace es que complementa lo que ya está establecido, enseñado, dicho y declarado claramente en la palabra de Dios. Así que el republicanismo representa el poder civil. Protestantismo representa el poder religioso. ¿Qué es el republicanismo? Es el gobierno de la ley, donde la ley se aplica a todos por igual, desde el presidente hasta el ciudadano que acaba de nacer. Todos estamos bajo la misma ley y todos debemos obedecer la misma ley, y si infringimos esa ley, ahora todos también tenemos penalidades que hacerle frente. Así que es el gobierno de la ley, el gobierno de la ley que trae orden, trae un gobierno civil, trae un gobierno correcto, un gobierno de libertad. Eso es lo que representa la forma de gobierno republicana. El protestantismo es ahora la fe cristiana, basada en que sola escritura, era la frase principal de la reforma. Sola escritura, solamente la Biblia. Que es un protestante? Es aquel que basa sus decisiones, basa su vida en lo que la palabra de Dios enseña. Así que nos hace ver que esta nación en sus comienzos estaba basada en cristianos que tenían la palabra de Dios como la base de su vida, y el gobierno civil apartado y separado de la iglesia, que tenía su base como la ley, la cual se aplicaba a todos por igual. Continúo mi lectura en esta mañana. Dice, estos principios, noten, son principios. Principios son enseñanzas que están establecidas para siempre. No son una idea, no es una sugerencia. Son principios, continúa diciendo la declaración, son el secreto de su poder y de su prosperidad. Así que lo que hizo que la nación fuese poderosa y también trajese prosperidad a la nación era que ambos poderes existían por igual, paralelos, dos cuernos, pero no estaban unidos. Era un pueblo cristiano, pero el gobierno era secular o era civil, pero no estaba en contra de la religión, ni tampoco ahora favorecía a la religión, sino que la ley hacía que todos fuesen tratados por igual. Y esos dos elementos es lo que trajo el poder y la prosperidad a esta nación. Si vemos a nuestros países de Latinoamérica, ¿por qué nunca tuvieron poder? Ni nunca han tenido prosperidad. Lo que hay es pobreza, miseria, corrupción. Porque la forma de gobierno no es republicana. La forma de gobierno en sus inicios era una monarquía. Y después llegó a ser una democracia. Y la fe nunca fue protestante, era católica. ¿Y qué es un católico? Es el que cree y el que dice y el que hace lo que la iglesia o el clérigo o los seres humanos que dirigen esa organización determinan a favor de él o de ella. Y nunca tuvieron el poder que podían haber tenido como esta nación, ni nunca alcanzaron, ni lo harán ya en la historia, es muy tarde para eso, la prosperidad que esta nación
estuvo. Y la cita termina diciendo: los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Así que este país fue creado como un centro de refugio, como una ciudad de refugio en el antiguo Israel, si usted recuerda, donde los oprimidos y pisoteados de la cristiandad ahora podían venir y encontrar un lugar de paz, de prosperidad y de libertad. Sí, por eso es que la gente no entiende Estados Unidos. Estados Unidos no fue hecho para cualquiera persona. Estados Unidos fue hecho como un lugar de refugio para aquellos que eran pisoteados y oprimidos por la unión de la iglesia y el Estado en sus hogares. Digamos, usted tiene gente que migra aquí de todo el mundo. Budistas, musulmanes, hindúes. ¿Conocen ellos estos principios? No entienden estos principios. Les gusta la nación, les gusta vivir en ella, pero no promueven ni el republicanismo y mucho menos una fe cristiana basada en la palabra de Dios. Y a través de esta inmigración, gente buena, no son gente mala, pero jamás han vivido en libertad. No hay un país musulmán, no hay un país budista, no hay un país hindú donde realmente haya libertad de conciencia y haya libertad de expresión y haya libertad para escribir y haya libertad política y haya libertad de reunión como lo hay en los Estados Unidos. Lo que hay es tolerancia en el mejor de los casos y en muchas ocasiones lo que hay es persecución activa, aun causando la muerte de aquellos que tienen una religión o un pensar diferente. Ahora, esos millones de seres humanos emigran a este país, pero no entienden el país, les gusta el país y se benefician de él, pero no entienden su mentalidad, no les ayuda a promover los principios que fueron el secreto de su poder y su prosperidad. Pero no tan solo ellos. Viene mucha gente también latinoamericana en su mayoría y no entiende. Porque en nuestros países lo que hay es democracia o tiranía. Y número 2, catolicismo. Y vienen a Estados Unidos y no entienden la razón por la cual esta nación existe y no defienden ni el republicanismo ni tampoco el protestantismo. Los mismos principios que trajeron el fracaso a nuestros países en Latinoamérica, esos mismos principios ahora los traen con ellos, quizás sin darse cuenta. Su forma de pensar no ha cambiado el país, han cambiado ahora del lugar de residencia, pero el mismo fracaso que trajo a sus países, ahora lo traen con ellos a este país y lo incorporan al pensar de esta nación. Y quienes apoyan y quienes promueven es aquellos que están trabajando para destruir lo que queda de esta nación. No olvide, esta nación ha estado bajo ataque feroz, pero camuflajeado por más de 200 años. Ninguna nación ha estado tan atacada como esta nación por más de 200 años. Ha sido la mano poderosa de Dios, del Omnipotente, que ha intervenido constantemente para no permitir que el enemigo de las almas, el enemigo de la libertad, el padre de mentira, que quiere destruir al pueblo de Dios y los principios de la palabra de Dios, no destruyera de una vez a esta nación como lo ha hecho con tantas otras naciones. En el año 1814, vamos a la historia por un momento, tomó lugar allá lo que se conoce en la historia como el Congreso de Viena. Estaba Pío VII, el Papa de aquel entonces. Estaba la monarquía europea, reunida en su mayoría, allí también. Y dijeron, un momento, esta reunión es con un objetivo muy especial. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. No hay monarquía, ni hay catolicismo. Pero hay libertad y hay prosperidad. Y esa forma de gobierno republicana, protestante, pero separada, que es la forma de gobierno constitucional basada en una república con una constitución buena, basada en principios cristianos, como la de un cordero, que garantiza, porque la ley humana o las constituciones no dan libertad. Dios es el que da las libertades. Pero la Constitución refleja que Dios da esas libertades y que ahora garantiza y protege esas libertades para todos sus ciudadanos por igual.
esa forma de gobierno representativa y también constitucional, tenemos que eliminarla. Muy peligrosa para la monarquía y para el papado. Lo segundo es que tenemos que restaurar otra vez el poder papal y también ahora traer otra vez la forma de gobierno que había en la Edad Media, la Iglesia unida con el Estado, la monarquía ahora bajo el control del papado, pero trabajando hombro a hombro y mano a mano para tomar control de las naciones. Lo tercero que hizo Pío VII es que restauró la orden jesuita. Iba a ser el ejército que iban a usar, que iba a encabezar y a dirigir este proyecto en contra de las libertades del mundo entero en general, pero en particular, en específico, en contra de las libertades de los Estados Unidos. Por eso no es casualidad que vemos que en 30 años de historia, 6 presidentes norteamericanos trataron de quitarle la vida. Andrew Jackson fue el primero de ellos. Hubo 2 atentados en contra de su vida, pero no lograron matarlo. William Henry Harrison, en el 1841. El de Andrew Jackson fue en el 1835. Después, cuando viene el siguiente presidente, William Henry Harrison, 1841, lo asesinaron, envenenado. Después viene Zachariah Taylor, 1850, asesinado también a través del veneno. Franklin Pierce, 1855, un atentado contra su vida, pero no lograron quitarle la vida. James Buchanan, el siguiente presidente, 1858, trataron de envenenarlo, pero otra vez tan solo fue un atentado contra su vida, no lograron hacerlo. 1865, Abraham Lincoln, ahora sí lograron quitarle la vida. 6 atentados contra 6 presidentes, 3 de ellos lamentablemente tuvieron éxito, 3 otros el Señor intervino para no quitarle la vida. Pero vemos que cuando Lincoln muere, el objetivo no era tan solo quitarle la vida al presidente, era dar un golpe de Estado. El objetivo era que esa noche el vicepresidente Andrew Johnson, Ulysses Grant, que era el jefe del ejército, el jefe de los Estados Unidos en ese entonces, y el señor Stewart, que era el secretario de Estado, los 4 iban a estar allí en el Teatro Ford, en esa ocasión, y a los 4 los iban a matar, y de esa forma dar un golpe de Estado, ya que acababa el sur de entregarse y reconocer que había perdido la guerra y que el norte la había ganado, y era un momento donde el gobierno era extremadamente frágil, y fácilmente podían hacerlo pedazos y dar un golpe de Estado contra el país para destruirlo completamente. No olvide el mismo presidente Abraham Lincoln, un hombre que Dios puso en un momento de crisis en el país porque Dios sabe lo que va a tomar lugar. Y Abraham Lincoln en el año 1860 gana la presidencia. Un partido nuevo, el partido republicano. Ese partido surgió en el año 1854, allá en el estado de Wisconsin, donde un grupo de hombres se reunieron y dijeron, vamos a establecer un partido que ahora ayude a garantizar la república. Y por eso lo llamaron el Partido Republicano. Era un partido también protestante. Y ese partido republicano estaba basado en 3 principios muy, muy sencillos. El primer principio, el que acabamos de mencionar, vamos a mantener nuestro país, no una democracia. Todas las democracias, ellos podían verlo en la historia, terminan en anarquía, en revolución y en problemas. Vamos a mantener este país como una república y tomaron el nombre republicano. Número 2, ahora era abolir la esclavitud. Se dieron cuenta que mantener un grupo de seres humanos esclavos, basados nada más en su raza, era completamente en contra de los principios cristianos, en contra de la moralidad, de la ética. Era en contra aún de la constitución de este país, donde decía que todo hombre había sido creado por Dios con derechos iguales. Y dijeron, tenemos que eliminar la esclavitud, aunque cueste lo que cueste, aunque cueste una guerra, tenemos que poner fin a la esclavitud. La raza negra necesita ser libres. El tercer punto de la plataforma de ellos
era tierra gratis. Es decir, ellos sabían, cuando fundaron el país, que aquellos que vivían en el campo son la gente más libres que hay. La gente que no depende del gobierno, autosuficiente. Ellos producen sus propios alimentos, tienen su propia agua, tienen su madera, tienen sus animales, tienen todo lo necesario para vivir por sí mismos y aún producen para dar o para vender a otros. Por algo el presidente Jefferson dijo, mientras nuestro país se conserve como un país donde la mayoría esté en el campo, será un país libre. Ellos podían ver ya las ciudades. Usted lo puede ver hoy día. En las ciudades que vemos nosotros están las grandes masas de gente pobre y una pequeña masa de gente rica. Está el barrio de los ricos por un lado y el barrio de los pobres por otro lado. El barrio de los hispanos por acá, el barrio de los morenos por allá, el barrio de los asiáticos por allá. La mayoría de la gente depende del gobierno aún para mantenerse. La gente tiene temor al crimen, a la delincuencia, a la inmoralidad, a la drogadicción, al alcoholismo, al tabaquismo. Todas esas cosas existen en grandes cantidades en las ciudades. Y estos hombres que se reunieron allí en Wisconsin dijeron, no, vamos a darle tierra. Hay mucha tierra en el país. Vamos a darle tierra a cada familia. Cada familia va a tener tierra gratis con la condición de que no puede vender esa tierra. Tiene que vivirla y tiene que prepararla. Y de esa forma podemos mantener el país como una república libre, sin dependencia del gobierno. Ellos ya habían visto la historia pasada. No olvide cuando Estados Unidos, todavía no era Estados Unidos, era una colonia de Inglaterra nada más. Cuando la primera colonia tomó lugar en el año 1807, en lo que hoy día es Virginia. Y el pueblo le llamaron Jamestown, en honor al rey James o Santiago, que fue el que trajo la traducción de la Biblia. Y la traducción mejor que ha habido de la Biblia es la Biblia de King James Bible, o la Biblia traducida bajo la autoridad del rey Santiago. Cuando ellos llegaron allí, ahora le pusieron el nombre de Jamestown en honor al rey. 1620, los famosos peregrinos ahora llegan a lo que hoy día es Massachusetts. Y allí establecieron ellos ahora su colonia. Ambas colonias eran cristianos. Cuando llegaron dijeron, vamos a adoptar un sistema de economía al estilo socialista. No vamos a tener propiedad privada. Propiedad privada, no. Vamos a compartir todo lo que tenemos entre todos por igual. Y establecieron lo que ellos llamaban comunas, donde no hay propiedad privada, donde cada familia va a estar viviendo al lado de la otra familia y cada familia ahora va a depender de otros para tener lo que ellos no tienen, y de esa forma ahora ellos crearon estas colonias. Es decir, Estados Unidos, antes de ser nación, ya aprobó el socialismo. En Jamestown por 2 años y en Plymouth, Massachusetts, por otros 2 años. ¿Qué pasó al final de los 2 años? Se estaban muriendo de hambre. Pobres, no tenían nada. ¿Y qué toma lugar entonces? Bueno, el capitán John Smith, allá en Jamestown, dice, no, esto tiene que cambiar, aquí nos vamos a morir de hambre. Así que a cada familia le asignó una porción de tierra. Dice, esta va a ser tu propiedad, ustedes la van a cultivar, ustedes la van a cuidar, y lo que ustedes hagan allí es su decisión. Es interesante, porque lo mismo tomó lugar en Massachusetts, con William Bradford. Ahora, William Bradford se dio cuenta, un momento, aquí nos estamos muriendo de hambre. Póngase a pensar, ahora venía la cosecha de papas y lo que se cosechaba ahora se dividía, tanto para esta familia, que tiene tanto de familia, tanto para la otra familia. ¿Y qué pasó con aquel que la cosechó? Pues el que no trabajó le tocaba lo mismo que el que había trabajado. Ahora era invierno, yo no tenía madera, pues iba con mi vecino, mira vecino, yo no tengo madera, necesito que me des leña, pues yo no la corté, ahora él me tenía que dar de su leña. Y ambas colonias estaban colapsando, en la pobreza, en la miseria y aún en el hambre. Así que por 2 años ambas colonias trataron este sistema de comunas y completamente fracasaron. Así que ahora descartaron ese sistema socialista de gobierno y ahora establecieron la propiedad privada
y el ser humano como responsable por su propio bien. No tiene que depender de otros ni del gobierno. El Señor nos ha dado 2 manos, 2 pies, un cuerpo que puede trabajar y una mente capaz de hacerlo. No hay razón por la cual no podamos nosotros mantenernos. Así que de esa forma, ahora vemos cómo el país comenzaba entonces ahora a avanzar basado en estos principios. Pero vemos los ataques desde el mismo comienzo casi de la historia comenzaron a haber contra esta nación. La guerra civil, la guerra más sangrienta que ha tenido Estados Unidos. Más de 400,000 hombres, el ejército de la Unión o del Norte, murieron en esa guerra. 350,000 hombres del ejército confederado o de secesión murieron en el sur de los Estados Unidos. En total, más de 750 millones de personas murieron como soldados, sin contar otras muertes que usualmente vienen como resultado de la guerra durante la guerra civil, la guerra más sangrienta que ha tenido Estados Unidos. Es más, si usted combina todas las demás guerras que Estados Unidos ha participado hasta el momento, todavía la guerra civil está en primer lugar en cuanto a la causa de muertes debido a la guerra. Vemos ahora que esta guerra fue terrible y casi destruye el país. ¿Quiénes estaban detrás de esto? Otra vez vemos que los jesuitas estaban a través de esto. Es interesante porque el único poder que reconoció a Jefferson Davis, que era el presidente del Ejército del Sur o de los Estados del Sur, el único poder que reconoció a Jefferson Davis como presidente y le dijo que aún deseaba éxito en sus esfuerzos en la guerra fue el Vaticano. Envió una carta diciéndole: señor presidente, estamos con usted. Así que estaba a favor de la esclavitud porque el objetivo era dividir Estados Unidos. Si tú divides, conquistas. Era destruir esta nación que el Señor había levantado bajo estos 2 principios. Y ahora por establecer otra vez el tipo de gobierno que existió durante la Edad Media. Es más, después de esa carta, el 75% de los soldados de origen irlandés que pertenecían a las tropas del norte desertaron del ejército. Y ahora comenzaron a haber protestas en lugares como New York y Boston contra el presidente Lincoln. Es decir, que no tan solo tenía que enfrentar a sus enemigos en el sur del país, sino que ahora le levantaron enemigos dentro del norte. Y si no es por la mano de Dios que hubiera intervenido, déjenme decirles, hubieran tenido éxito, pero Dios tenía un plan para esta nación. Y por eso es que esta nación fue preservada. Es más, el jefe del ejército durante durante la guerra civil, el general George McClellan, si mal no recuerdo su apellido, McClellan, no estoy seguro cómo se pronuncia su apellido. Este hombre que dirigía las tropas del norte, a propósito muchas veces, hizo cosas para que las tropas del sur avanzasen y tuviesen éxito. Llegó el momento que el presidente Lincoln tuvo que despedirlo. Y fue el opositor del presidente Lincoln en las elecciones del año 1864. Adivinen a qué fe pertenecía este hombre. Era católico. Así que el Vaticano estaba dirigiendo al sur, por un lado, y a propósito, el que disparó la primera bala para el comienzo de la guerra civil fue un jesuita en Carolina del Sur. Y dio el inicio a la guerra civil, la más sangrienta que ha tenido esta nación. Y ahora nos damos cuenta cómo aún dentro del ejército, ahora comienzan a haber desertores, ya que estos irlandeses, en su gran mayoría católicos, ahora estaban siguiendo las directrices que venían del Vaticano. Ahora, ¿por qué odiaban tanto a Lincoln? Más que a otros presidentes quizás del pasado. Bueno, en primer lugar, Lincoln defendió al sacerdote Hinckley. Este hombre era un sacerdote, pero comenzaba a ver la corrupción que había dentro del sistema y comenzaba a exponer esta corrupción. De repente lo acusan de haber violado a una mujer. Por supuesto, eso significaba que no tan solo iba a perder su posición como sacerdote, sino que iría a la prisión por el resto de su vida. Pero Lincoln lo defiende.
Y lo defiende de tal forma que este hombre queda absuelto. Y se demostró claramente que las acusaciones eran inciertas, eran falsas y motivadas por personas que querían el mal personal contra el sacerdote Chiniquy. Note, Lincoln tomó este caso. Es más, cuando este hombre dice, ¿cuánto le debo, señor Lincoln? Dice, $20. Él pensaba que al menos iban a ser $500 o más por la defensa que él había tenido. Dice, dame tan solo $20. Pero ahora este hombre comienza a llorar. Y cuando estaba llorando, el presidente dice, ¿por qué lloras? Padre Chiniquy, ¿por qué estás llorando? Dice, estoy llorando por tu vida. Porque allí en la audiencia habían 12 jesuitas. Yo los conozco. Y yo podía ver en sus ojos el odio que hay contra ti. Y yo sé que vas a tener que pagar con tu propia vida. Queridos, la historia está llena de las cosas que realmente nos tienen que llamar la atención. Y cómo por más de 200 años esta nación ha estado bajo un severo ataque, la cual hoy día vemos casi completamente concluido. Así que, ahora, ¿qué sucede? Sabemos que Lincoln llega a la presidencia y Dios sabía que la crisis venía a la nación y puso un hombre allí que sabría dirigir la nación bajo principios republicanos y protestantes, para que en la peor crisis de la nación hasta ese momento, la nación pudiese mantenerse unida, pudiese mantenerse sólida y pudiese pasar la crisis de tal forma que pudiese subsistir el ataque severo de sus enemigos. Vemos que ahora viene la guerra civil. Otra vez el Partido Republicano trae la abolición de la esclavitud. Todos los demócratas 100% apoyaban la esclavitud. Pero vemos que ahora no tan solo viene la enmienda 13, esta enmienda es la enmienda donde los esclavos ahora son puestos en libertad. La enmienda 14, donde ahora son hechos ciudadanos con los mismos derechos que los blancos. Y otra vez, ningún demócrata apoyó esta ley. Eso vino del Partido Republicano, que quería la república y la igualdad para todos sus ciudadanos. La enmienda 15, que le da el derecho a votar. No tan solo son ciudadanos y tienen los mismos derechos, sino que ustedes ahora pueden votar. Otra vez, el Partido Republicano es el que hizo esto una realidad. Quien le dio el sufragio a las mujeres que no podían votar, otra vez fue el Partido Republicano. Quien le dio el sufragio a los indios nativos de este país, otra vez fue el Partido Republicano. Y quien permitió que las leyes de derecho civil en el año 1964 pasasen frente a la oposición de la gran mayoría de senadores y congresistas del sur, todos en su gran mayoría demócratas, otra vez fue el Partido Republicano poniendo fin a la segregación y a la discriminación en los Estados Unidos. Ahora, todas estas cosas que están tomando lugar hoy día nos tienen que ayudar a entender que la crisis que estamos viendo ya tiene raíces muy profundas. ¿Quiénes están detrás de ellas? ¿Cuál es el objetivo de ellas? Destruir el republicanismo y el protestantismo. Y cuando eso suceda, la nación, la más grande, la más poderosa, la más próspera que haya existido en la historia humana, llegará a su fin. Pero vamos a traerlo al presente. Vamos al año 2016, hace 4 años atrás. Año de elecciones. Ahora vemos que un señor billonario, no millonario, billonario, llamado Donald Trump. Este hombre era de lo que llaman de la farándula. Es decir, estaba involucrado en el boxeo. Ustedes quizás lo recuerdan con Mike Tyson. Estaba metido en la lucha libre. Estaba metido en los concursos de Miss Universo. Tenía casinos. Este hombre estaba en programas de televisión. Nunca había tenido ninguna experiencia política. No había sido ni el alcalde del más pequeño pueblo que exista. Ninguna experiencia política. Y de repente este billonario se lanza como candidato del Partido Republicano a la presidencia. Y déjenme decirlo, nadie pensaba que este hombre iba a ir muy lejos.
Este hombre pues ha tenido 3 matrimonios. Los 2 divorcios que ha tenido anteriormente pues había sido por infidelidad. Es más, las 2 últimas esposas fácilmente pueden haber sido sus hijas. Hay una gran diferencia de edad. Del año 1999 hasta el año 2010, por 11 años, apoyó económicamente más al Partido Demócrata que al Partido Republicano. Y de repente aparece, de la nada, este billonario, conocido en el mundo del negocio, pero sin ninguna experiencia política, nadie lo tomaba en serio, y de repente se lanza a la candidatura. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que llegara a las elecciones, y la noche de las elecciones quedase electo como el presidente de este país. Una sorpresa para el mundo entero. Yo creo que ese año de elecciones fue el último año de elecciones honestas y transparentes en su gran mayoría en los Estados Unidos. Ya no va a haber más elecciones de ese tipo. El sistema electoral está siendo manipulado y controlado, ha sido alterado, y ya las famosas elecciones limpias, libres, yo creo que ya han llegado a su fin en esta nación. Es más, las encuestas ponían a la señora Hillary Clinton entre 8 a 15 puntos más que él. Así que toda la gente esperaba que llegase el día de la elección y Hillary Clinton sería la siguiente presidenta, sin nada más. Y simplemente Donald Trump pasaría a la historia como un candidato más que no llegó a hacer nada ni logró sus éxitos. Pero eso no fue lo que pasó. Ahora, no olvide, el sistema de elección de los Estados Unidos es diferente al sistema de elecciones de todo el mundo. Los ciudadanos directamente votan a los representantes. Es decir, la Casa de Representantes o el Congreso, la Casa Baja, cada 2 años la gente vota por esos representantes. Originalmente los senadores no eran electos por el pueblo, sino que los legisladores de los estados lo elegían. Es decir, cada estado era como un pequeño laboratorio dentro del país. Tenían sus propias leyes, su propia constitución. Era como un mini gobierno dentro de un gran gobierno. Cada estado, ahora los legisladores decidían quién iban a ser los 2 representantes o los 2 senadores representando ese estado. Es decir, que el estado tenía mano en el gobierno federal. Pero lamentablemente hace más de 100 años atrás eso cambió y ahora los senadores son electos por el pueblo. Ese no era el plan. Los que fundaron este país sabían muy bien lo que estaban haciendo y el presidente no era electo por el voto popular, sino que era electo por el voto electoral. Muy diferente. Los demás países cuando tienen elecciones simplemente cuentan los votos, el que tuvo más votos, ese ganó. No en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la votación es de todo el país. ¿Dónde usted encuentra hoy día la gran mayoría de la gente? En las ciudades. ¿Y quiénes eligen a los políticos hoy día? En su gran mayoría, las ciudades. Porque están las grandes masas de gente viviendo en las ciudades, pero no en los Estados Unidos. Es una elección de todo el país vota por el presidente. No es el país donde el presidente es electo por las ciudades. Pónganse a pensar, el país tiene 3.141 condados. ¿Saben cuántos condados ganó Hillary Clinton? Aunque ganó el voto popular. Tan solo ganó 57 condados. Es decir, muy poquitos condados. ¿Saben cuánto ganó Donald Trump? 3.084 condados. Así que cuando usted ve el mapa del país, casi todo es rojo. Porque cuando el país cuenta todos por igual, el país votó realmente por Donald Trump. Las mayorías ¿dónde vinieron? De las ciudades. ¿Quiénes están en las ciudades? Usualmente son la gente que ha emigrado a este país, que no entiende el país. Y que quieren un gobierno que los mantenga y que los sostenga. La educación gratis, medicina gratis, rentas gratis, arriendos gratis, alquileres gratis, que les subsidien la comida, que le den comida, que tengan bancos de comida para ellos, que aún el subsidio de la transportación pública. Eso es lo que la gente en las grandes ciudades quiere. Es un gobierno que los atienda desde la cuna hasta la tumba y que cubra sus necesidades. Pero los que fundaron este país dijeron, no, eso no está correcto. La elección es de todo el país y todo el país tiene que ser contado. Por lo tanto, cuando vino la elección, Hillary Clinton no ganó ni el 10% de los condados.
del país. Realmente ganó menos del 2% de los condados de todo el país. Pero cuando usted ve ciudades como New York, Los Ángeles, Chicago y muchas otras ciudades, ella sí ganó mucho más, a veces 3 y 4 veces más votos a favor de ella que a favor de Donald Trump. Pero cuando usted mira las ciudades, eso es lo que pasó. Pero cuando mira el país, pasó exactamente lo opuesto. Digamos, en el año 2000, el presidente Bush, hijo, fue el presidente electo. Aunque Gore obtuvo más votos que él, más de 500,000 más de votos que Bush, pero ganó el voto electoral. Bill Clinton es electo en el año 92 y no tuvo 50% del voto de la nación. En el año 96 es reelecto y no tuvo tampoco el 50% del voto nacional, pero ganó el voto electoral. Sí, la nación cuando vota, vota la nación. No tan solo se cuentan unos lugares que están superpoblados y los demás son descartados. Y por eso es que el voto popular hoy día es tan odiado, quieren eliminarlo, porque es fácil controlar a la gente en las ciudades para que voten como ellos quieren que voten, compran sus votos. Pero es muy difícil controlar a toda una nación tan grande de 320 millones de personas. Hoy día sabemos que las cosas han ido cambiando porque desean quitar ese voto electoral. Y no dudo que llegue el momento que lo puedan hacer. Hoy día hay 29 estados, de los 50 estados, donde hay más votantes, póngase a pensar, que residentes. ¿Qué da lugar a eso? Fácilmente a que pueda haber fraude electoral. Hay 8 estados donde hay más personas registradas para votar que hay personas que pueden votar. Hay más de 3 millones de personas que están registradas en varios estados. Así que es muy fácil que una persona aún vote 1, 2 y 3 veces quizás. Pero lo peor que están haciendo hoy día es lo que se llama cultivar votos. Cultivar votos. ¿Qué sucede el día de las elecciones? Van a los asilos de ancianos, van a las iglesias, van a las casas, van a los trabajos, van a las tiendas, van a los casinos, a todos los lugares donde hay gente. Y estos grupos políticos ahora llevan votos y la gente allí supuestamente vota. Pero se haga una pregunta, ¿qué sucede con los votos al ser transportados de un lugar a otro? Nadie sabe. Les voy a poner un ejemplo. Las elecciones de hace 2 años atrás, elecciones por el Congreso. En California, David Valadao era el representante republicano y esa noche aún su opositor públicamente dice, pues llamé a mi opositor y le he dicho a David que felicidades, él ganó las elecciones por más de 5,000 votos. Por la mañana, cuando se levantan, las noticias declaran que Cox, que era el otro, que supuestamente había perdido y aún había reconocido que había perdido, había ganado por 862 votos. ¿Qué pasó durante la madrugada con estos votos cultivados? Lo que llaman harvesting votes. ¿Cómo es que todos estos votos llegaron? En su inmensa mayoría, en un distrito conservador, republicano, en su mayoría, el 80% o más eran a favor de Cox. Y ahora lo llevaron a ganar. Es decir, que fraude se está cometiendo. ¿Quién sabe con esos votos, si los que no les convenían, pues los pusieron en un fuego, los enterraron, los tiraron a la basura? ¿Quién sabe lo que hayan hecho con ellos? Hay 11 estados hoy día que permiten que personas no ciudadanos, aunque la Constitución claramente dice que la votación es para los ciudadanos, ahora puedan votar en algunos casos. Y aún ciudades como Chicago y San Francisco permiten que personas aún indocumentadas, ilegales, puedan también votar. Así que vemos cómo las elecciones transparentes, limpias, han llegado a su fin, Vemos que el año 2016 fue una sorpresa para el mundo entero, incluyendo ese servidor. Yo jamás pensé que ese señor iba a ganar, pero fue lo que pasó. Ahora,
Una sorpresa que nadie lo esperaba. Era como que David le ganó a Goliat, cuando todo el mundo pensaba que fácilmente Goliat iba a ganar. Este señor ahora trae una agenda que es primero América. Es nacionalista, es patriótico. Comienza a hacer y a decir cosas que el nuevo orden mundial no aprecia ni quiere. Por ejemplo, va a las Naciones Unidas y le dice: el futuro pertenece no a los globalistas, a los internacionalistas, sino a los patriotas. Hay que aprender a respetar la soberanía de las naciones. Es más, aún le reduce la cantidad de dinero. Estados Unidos es el que más dinero da a las Naciones Unidas. Le reduce su presupuesto en millones de dólares. No apoya la inmigración ilegal, porque esta inmigración ilegal es orquestada, financiada por el papado, para atraer a millones de católicos y aún a evangélicos, pero estos evangélicos simplemente son la hija de Babilonia, no entienden el país. Y lo que póngase a pensar de los que han venido a este país en los últimos 10 años, reciben más dinero que los ciudadanos de este país en ayudas. Más dinero. Va a llevar al país a la bancarrota, simplemente no pueden continuar dando millones y millones y millones de dólares. Así que eso le demuestra, porque hoy día los medios de publicaciones quieren demostrar que Estados Unidos es un país malo, es un país racista. Un momento, hay millones de seres humanos que quieren venir a Estados Unidos. Les voy a poner ejemplo. Hace 4 años atrás estuve en Kenia en una campaña de evangelismo. Por las noches pasábamos de regreso frente a la embajada americana, allí en Kenia, en Nairobi. Me extrañaba que en las noches habían hileras, habían colas, habían filas de personas que dormían a la intemperie. Y les pregunté, bueno, ¿y por qué esta gente aquí duerme a la intemperie? Dice, no, que quieren tomar un turno para entrar a la embajada americana a ver si pueden ir a los Estados Unidos. Si Estados Unidos fuera un país racista, ninguna persona de raza negra quisiera venir a Estados Unidos. Pero había cientos de personas durmiendo noches enteras para una cita, no para que van a venir, para una cita a ver si pueden emigrar a los Estados Unidos. Es interesante, cerquita allí estaba la embajada china. Nadie estaba formado, nadie estaba durmiendo pasaba noche ahí para emigrar a China, ni de día, porque no hay ningún interés. Millones de hispanos quisieran venir, millones de asiáticos quisieran venir, no tan solo africanos. Es cierto que pueden haber personas racistas, estoy seguro que las hay, en todos los países los hay. Aún en nuestros países hispanos las hay. Hay racismo. Si usted es más blanco, si usted tiene ojos azules o ojos verdes, usted tiene pelo, es visto como superior. Los pobres indios son inferiores, son maltratados, son de segunda clase. Así que el racismo existe en todos los países, pero no quiere decir que los países sean racistas. Hay algunas personas racistas, sí las hay, como las hay en todo el mundo. Es más, en la misma Kenia donde yo estuve, depende a qué tribu usted pertenece, es su nivel social. Es como en la India, depende de qué casa usted pertenece, a su nivel social. Pero millones de gente, el mundo entero quisiera vivir en los Estados Unidos, lo cual demuestra que el país en sí no es racista, aunque haya personas que sean racistas. Otra vez Donald Trump estuvo en contra del famoso cambio climático. Es un fraude. No el cambio es cierto, pero las soluciones es de control de las economías y de la prosperidad de las naciones. Es controlar todo lo que tiene que ver con cada nación y con cada ciudadano que vive en el planeta Tierra. No aceptó el Tratado de París. Comenzó también a rechazar los tratados de comercio, los cuales favorecen las grandes empresas y los negocios pequeños. Ahora están siendo extinguidos y eliminados poco a poco. Le quitó todo el presupuesto a la Organización Mundial de Salud, que simplemente es una agencia más del papado. La OTAN le dijo, deben ustedes dar más dinero para su defensa nacional. No dependan de los Estados Unidos todo el tiempo para defenderlos ustedes. Y comenzó a detener el avance de China en su plan de control político y económico mundial. Es decir, él es como una piedrita en el zapato. Usted puede caminar, pero molesta y duele. Y por eso hoy día le están haciendo la guerra. Y vemos que todos los presidentes que hemos tenido por muchos años eran simplemente de estos presidentes globalistas, de estos presidentes entreguistas.
internacionalistas, donde ponían los intereses de la agenda mundial sobre la agenda de sus países. Y llegó un momento que el ciudadano de este país se cansó de ese tipo de presidente corrupto, inefectivo, barato, que no tenían espinas dorsal. ¿Y saben algo? Eso le abrió las puertas para Donald Trump. Él supo capitalizar en el sentir de la nación, supo poner en ese momento su dedo en el pulso de la nación y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y ahora llegó a ser presidente de esta nación. El cardenal Carlos María Vigano, quizás ustedes han escuchado, no es un cardenal, no es cualquiera persona. Un cardenal es el último paso antes de llegar a ser el Papa. Este hombre ha escrito muchas cosas y está escondido. Dice que el Estado profundo se ha unido a la Iglesia profunda para derrocar a Trump. Así que, ¿qué es la Iglesia profunda? Es el Vaticano. ¿Cuál es el Estado profundo? Son los gobiernos o los gobernantes de este mundo que están unidos en este sentir global. Los grandes empresarios y magnates, hombres ricos, como los de Facebook y Google y Twitter, y tantos otros multimillonarios y aún billonarios, dando inmensas cantidades de dinero para derrocar otra vez al presidente actual. Es más, muchos llamados republicanos se han levantado diciendo, no, vamos a apoyar al candidato de la oposición, porque estos son globalistas también. Es interesante, me he dado cuenta estudiando muchos de estos que se han levantado supuestamente republicanos en contra del presidente, son católicos. Pero al mismo tiempo muchos católicos son fervorosamente y ardientemente defensores de Donald Trump. Están divididos. Y vemos que aún China, bajo el enojo, aún amenaza a Estados Unidos de guerra y está también haciendo lo que puede para derrocar a este presidente. ¿Qué sucederá en noviembre 3? Y hoy es octubre 3 y por eso estoy predicando este tema, un mes antes. Yo no sé. Dios quita y pone reyes. O Dios a veces permite cosas, quizás no es su voluntad, pero permite cosas porque es el tiempo para que suceda. Si ganase otra vez el presidente Trump, la oposición se va a rebelar y va a crear caos como no lo hemos visto en esta nación. Manifestaciones, actos de vandalismo, negocios robados, quemados, destruidos, saqueados. Vamos a ver un levantamiento, pues la oposición no se va a dar por vencido, como hemos visto. Lamentablemente, si gana, les puedo decir a él, si estuviera en mi presencia, que si gana va a tener los 4 años más difíciles de su vida delante de él. Porque le van a hacer la guerra abiertamente. ¿Quién sabe si no termine aún los 4 años? No olvide, él tiene 74 años, ya no es un joven. Puede tener una enfermedad y puede morir. O puede ser que le hagan un juicio político para destituirlo como presidente. O puede simplemente que le quiten la vida de una forma u otra. Así que no sabemos, o al menos yo no sé qué pasará de aquí a un mes, pero sí le estoy diciendo que pase lo que pase, Estados Unidos estará entrando en momentos de crisis inmensa. Si ganase el opositor, el señor Joe Biden, el país estará otra vez en manos del papado 100%. El nuevo orden mundial, que es la agenda papal, tendrá ahora a un hombre que como títere fácilmente lo puede mandar y gobernar. No olvide, este señor posiblemente es una buena persona, ha sido casado con una sola mujer, bueno, 2 porque tuvo un divorcio, pero no se conoce mucho en cuanto a él, pero este hombre comienza a tener síntomas de demencia senil. ¿Quién sabe si ni aún pueda terminar su periodo? Y si aún lo termina, dudo yo que pueda tener un segundo periodo. Y la señora que es la candidata como vicepresidente, déjenme decirles, es extremadamente peligrosa. Es una feminista radical sin temor a Dios. Es decir, que las enseñanzas de la Revolución Francesa ahora fácilmente podrán repetirse en los Estados Unidos y en el mundo entero. Estas cosas que tomaron lugar allá en Francia, y les invito en esta mañana a estudiar ese evento de la historia. Es profético, otra vez. Ahora lo veremos una vez más tomar lugar en el mundo y por primera vez y última vez tomará lugar
aquí en este país. Quien promovió después de la Revolución Francesa estos principios fue el famoso filósofo alemán, aunque en mayor parte de su vida vivió en Inglaterra, Carlos Marx. Escribió un poema, les voy a leer lo que escribió su poema. Dice: el cielo lo he dejado a un lado y lo sé muy bien. Mi alma, una vez fiel a Dios, ha escogido el infierno. Así que este hombre completamente descartó los principios cristianos. En otra ocasión dijo: yo deseo vengarme por mí mismo de aquel que gobierna sobre todos. Su amigo íntimo, Henry Hind, escribió un poema, dice lo siguiente: llamé al diablo y vino. Su rostro con admiración contemplé. Él no es feo ni malo, él es delicioso y encantador. Es decir, que esta mentalidad que surgió en la Revolución Francesa y ha continuado, lo vimos allá en la Revolución Bolchevique en la Unión Soviética, Lenin y Stalin. Lo vimos ahora con Hitler en la Alemania nazista. Lo vimos con Mussolini, lo vimos con Pol Pot en Camboya, con Mao Zedong en China, Fidel Castro y su familia en Cuba, Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Idi Amin en Uganda y muchos otros casos pudiéramos ver estos gobiernos totalitarios de control donde han traído masacres, la ruina, la pobreza. Llegará a esta nación. Lamentablemente hoy día el Partido Demócrata ha abrazado completamente los principios o las enseñanzas de la Revolución Francesa. Lamentablemente el Partido Republicano, muchos de ellos han abrazado los mismos principios. Pero en este partido quedan unos pocos, muy pocos a propósito, que todavía aprecian la república y el protestantismo. Todavía quedan algunos hombres y mujeres de principios. Y lamentablemente cada vez su voz se escucha menos, mientras vemos que la otra agenda avanza más y más. Ahora, no importa quién gane, 4 cosas van a continuar tomando lugar. Número 1, el país se va a endeudar más y más y va a marchar más hacia el socialismo. Número 2, más intervención de los Estados Unidos en otros países, intervenciones militares y no militares en otros países, demostrando su superioridad militar. Número 3, menos derechos constitucionales. Número 4, más inmoralidad y criminalidad. La vida será insoportable en las grandes ciudades. Cuando el presidente Ronald Reagan fue inaugurado el 20 de enero del año 1981 allá en la Casa Blanca, por primera vez ahora el presidente iba a la ala del oeste en la Casa Blanca y tomó su voto mirando el obelisco. Esa señal, nos dice el sacerdote o ex sacerdote Rivera, Alberto Rivera, de origen español, fue jesuita por muchos años, después se convirtió a la fe cristiana y comenzó a exponer el sistema. Ese, cuando tomó ese cambio, antes se hacía en el lado este, ahora comenzó a hacerse en el lado oeste, hasta el momento continúa haciéndose, pero Reagan fue el primero en tomar ese voto, mirando al obelisco. Era una señal para todos los jesuitas del mundo entero, que toda organización religiosa había sido puesta bajo el control de ellos. Y ahí vemos aún en nuestra iglesia en ese tiempo el conflicto con Desmond Ford. No creo que fue casualidad, fue algo que vino para demostrar quién comenzaba a tomar control aún de nuestra iglesia. En el año 1984 el presidente Reagan ahora establece relaciones diplomáticas con el Vaticano. Estados Unidos reconoce a Roma como un poder civil, ya era religioso, pero ahora civil. ¿Y qué significa eso? Poder religioso y civil, lo que llama el papado o ha llamado el papado durante toda la Edad Media y aún el presente como derecho divino. ¿Qué significa derecho divino? Que ellos tienen el derecho divino de gobernar las naciones, poder civil, y de gobernar la iglesia y la conciencia de la gente. Si usted ve en el escudo del papado, ¿qué es? Hay 2 llaves, una de oro y otra de plata. La de oro es el cielo, lo espiritual. La de plata es lo civil. Y nosotros tenemos la llave en la mano del cielo y de la tierra. Dios está bajo nuestro control, pero los gobernantes también están bajo nuestro control. Y cuando Estados Unidos reconoce al Vaticano como un poder civil, ahora reconoce ese Estado superior al Estados Unidos.
y desde entonces he estado trabajando en abierta y muy estrecha relación con Roma, sean republicanos o sean demócratas. Cada institución católica, hoy día su lealtad es esa embajada que representa a Roma en Washington, D.C. No es al país donde están establecidas esas instituciones. Y cuando vemos al presidente Trump y su esposa doblar sus rodillas delante de la estatua de Juan Pablo II, un hombre fallecido, y orar para que él intervenga a favor de América, me da a entender claramente que este hombre no entiende lo que es la república ni el protestantismo. Por supuesto, Biden es católico, educado y preparado por ellos. Tampoco le entiende estas cosas. Queridos, hemos llegado a un tiempo de la historia de crisis, donde tenemos que seguir el principio cristiano que quiero compartir con ustedes en unos momentos para terminar. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta administración del presidente Trump? Que si usted tiene principios y tiene el valor de presentar esos principios y mantenerse firme en esos principios, como él ha hecho en algunas cosas, usted va a recibir desprecio, odio, rechazo, crítica, traición aún de sus propios partidarios, aborrecimientos de muchos por creer la verdad. ¿Qué piensan ustedes que pasará con el pueblo de Dios al final de la historia humana? Nada más vea, fácilmente usted puede ver hoy día el ataque contra este hombre, de la derecha y de la izquierda, del extranjero e interno. Y es por algunos principios. ¿Qué sucede cuando usted y yo tengamos que exponer todas las verdades, exponer todas las iniquidades de todos los sistemas humanos corruptos? El mundo entero ahora vendrá en contra de nosotros. Lo que ha pasado con él es para advertirnos a nosotros cómo la televisión, la radio, toda la gente importante, toda la gente de dinero estará contra el pueblo de Dios. ¿Cuál ha sido la reacción del presidente Trump? Pues ojo por ojo y diente por diente. Allá en Twitter él escribe y critica y pone a la gente en su lugar porque él supuestamente no tiene pelos en la lengua. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos, como Jesús, soportar la crítica, las injusticias, las mentiras, soportar el insulto, el oprobio, abofeteado, escupido, azotado, condenado injustamente, y no abrió su boca. Como cordero fue al matadero, y allí dio su vida para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese carácter de Jesús tenemos que tenerlo hoy día, o estar en preparación para tenerlo, para que cuando llegue ese momento tan crítico, usted y yo podamos reaccionar como Jesús reaccionó. Juan 14, 27 dice: paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo no da paz, yo os la doy. Juan 16, 33 dice: aflicción tendréis en el mundo, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que tenemos que tener el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre y templanza. Queridos, ese es el tiempo de la historia donde usted y yo necesitamos exactamente ese carácter maravilloso. Quiero leerles de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente en adelante: porque para esto fuisteis llamados, dice el apóstol Pedro, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Escuchen, quien cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía de amenazas, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. Si esta experiencia que ha pasado el presidente bajo tantos ataques y amenazas y desprecios y mentiras y calumnias que han levantado contra él, es para ayudarnos a entender lo que va a pasar con nosotros. Y este grado con él es muy pequeño en relación con lo que pasará con nosotros al fin. Pero dice el apóstol Pablo que Jesús nos dio ejemplo y que sigamos ese ejemplo. Y necesitamos ese hermoso carácter. Quiero terminar leyéndoles 1 de Timoteo, capítulo 2. Escuchen, dice el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, exhorto, que es una exhortación
Es un mandato en amor. Pues, ante todo, que se hagan súplicas, es decir, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, es decir, los gobernantes, y por todos los que están en eminencia. Así que tenemos que orar por presidentes, vicepresidentes, el Congreso, jueces, gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, por todos aquellos que gobiernan y que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que tenemos que orar por nuestros líderes, estemos de acuerdo con ellos o no. Primero, orar por su conversión. En segundo lugar, ahora para que vivamos quieta y tranquilamente. Saben que hay hombres y mujeres hoy día que están en la política, pero pronto estarán y formarán parte del pueblo de Dios. Y quiero leerles esta declaración, Conflicto de los Siglos, página 668. 668 dice lo siguiente, escuche. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás. ¿Escuchó eso? Muchos. Son agentes activos. Ellos saben lo que están haciendo, saben lo que están promoviendo, saben lo que están votando, saben lo que está tomando lugar. Son agentes activos de Satanás. Muchos de estos hombres y mujeres pertenecen a sectas secretas, sociedades secretas, que nosotros sabemos. Y allí han vendido su alma al enemigo por puesto, por prestigio, por posición, por fama, por eminencia. Dice, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de las naciones. Así que aunque la mayoría, hay una minoría como siempre, pero Dios tiene ahí sus hombres y mujeres. Hoy día no los conocemos, no sabemos quiénes son. Pero ahí tiene sus hombres y sus mujeres también en puestos de eminencia. Dice lo siguiente, termina, escuchen. Cuando la amonestación final sea dada, fuerte pregón, cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad. Así que hoy día no han aceptado el mensaje, quizás ni lo conocen. Pero cuando el mensaje sea presentado en forma más completa, mundialmente, durante el tiempo del fuerte pregón, estos hombres que han sido leales, aunque no sean cristianos, aunque no eran fieles al Señor, pero han sido leales como senadores, como gobernadores, como presidentes, como congresistas, como jueces, como dirigentes en la comunidad. Dice que estos caudillos que han obrado en la actualidad, algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. ¿Qué pasará o qué pasaría si el presidente Trump en un futuro aceptara este mensaje? O si algún otro hombre que quizás hoy día tiene principios y pantalones bien puestos y está dispuesto, aunque sea el único, a decir cosas que sean necesarias decir e ir en contra de este nuevo orden mundial. Quizás se están preparando esos corazones. El Señor los está preparando para recibir su mensaje al final de la historia humana. Termino leyendo esta cita. El Señor pide que su pueblo entierre los asuntos políticos. No nos metamos en la política. Este mundo no es nuestro hogar. Dice que el Señor desea que su pueblo entierre los asuntos políticos. ¿A quién usted entierra? A un muerto. Algo que no vale la pena tener, ni conservar, ni guardar. Algo que uno no atesora. Algo que lo único que uno puede hacer con él es enterrarlo porque su valor es cero. Dice que su pueblo debe hoy día enterrar los asuntos políticos. Veía hace unos días atrás un comercial político donde un pastor adventista en Virginia aparece ahora promoviendo la candidatura de Joe Biden a la presidencia. Claramente tenemos consejo, esto no debemos hacerlo. Nosotros no podemos votar con seguridad por partidos políticos, ni demócratas, ni republicanos, ni ningún otro partido, no importa el país que usted pertenezca. No podemos con seguridad. ¿Saben por qué? Y aquí lo dice, porque no sabemos por quién estamos votando. Estos partidos políticos están bajo el control de Satanás y sus agentes humanos. Y ponen gente y quitan gente. Y son títeres. Están gobernados. No gobiernan, están gobernados. Dan la cara, pero realmente siguen la agenda del enemigo. Nosotros no podemos con seguridad, esta palabra regresa otra vez, seguridad, con seguridad, tomar parte en esquemas políticos.
en campañas a favor o en contra de alguien o de algún partido. No es nuestro lugar. Nosotros no podemos trabajar para agradar a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en práctica medidas que llevarán u obligarán a otros a guardar el domingo como el santo día de sábado. Ambos partidos al final se van a unir y lamentablemente vendrán bajo el control completo del enemigo. El pueblo de Dios no puede votar para poner a tales hombres en posición de autoridad. Si lo hacen, serán como ellos. Serán responsables como ellos de los pecados que ellos cometieron mientras estaban en posiciones de autoridad. Esto viene de un libro que tan solo está en inglés, Fundamentos de la Educación Cristiana, página 475, párrafo 2, capítulo 61. Si usted tiene el libro en inglés, usted lo puede leer. Está dirigido a nuestros profesores y también a administradores en las escuelas. No nos involucremos en asuntos políticos. Nuestro interés es el reino de los cielos y su justicia, no las cosas de carácter terrenal. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que esta información pesada, mucha historia, podamos meditar en ellas y pedir que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para cómo aplicarla, cómo compartirla. Otros tienen que saber y conocer estas cosas para que el Señor nos dirija en todo y podamos como pueblo de Dios cumplir la misión y el cometido que el Dios nos ha dado. Predicar este Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se invito de rodillas a terminar con la oración. Amoroso Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por este momento de estudio en esta mañana. Señor, hay mucha información y hay mucho más que podía haber mencionado. Pero nos encontramos en momentos críticos de la historia de este mundo y de esta nación sobre todo. Y queremos que tú dirijas nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, pero que también dirijas nuestras naciones. Tú sabes qué corazón es genuino, es sincero, es auténtico a los principios y no quizás conozca la verdad, pero está dispuesta a seguir la pequeña luz que tiene, Señor, y bendice a esa persona o personas en este momento. Que este mensaje llegue a ellos y sea abrazado por ellos y aceptado para salvación. Ayúdanos a orar por aquellos en puestos de autoridad. O tú los has puesto o tú has permitido que lleguen allí. Oramos por la salvación de ellos, de sus familias y la influencia que ellos ejercen sobre la nación y el mundo entero aún. Bendice a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.